¿Le llegó el mail que mandé a través del campus? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué quiere decir? No. Que había que leer los sonetos y la égloga. ¿Eso sí? Ah, está bien. No, porque lo mandé de otra forma, no lo puse como aviso y no estaba segura si llegaba. En realidad lo que importa, además de saber si funciona ese sistema, para no mandar a todos los que están en el campus y solamente los del campus que son estudiantes, que lo hice así, de ese mensaje. Leyeron los sonetos, leyeron la égloga. Miren que se pone, por ahora estamos leyendo como cosas que se leen rápido. Después empiezan justamente temas que son de lectura bastante más, primero que son más extensos y tal vez son más pesados, ¿no? Así que no se dejen estar con los textos porque además para el primer parcial ya sabemos que lo que va a entrar es, bueno, las clases que dio el profesor Vila ahora, las clases que doy yo y las que va a dar él a partir de la otra semana, que ya son de narrativa. Acuérdense que el lazarillo tienen que conseguirlo, ese no vamos a dejar para fotocopiar el lazarillo, pero y después van a tener unos capítulos del Guzmán de Alfarache, que eso sí, la selección se las vamos a dejar nosotros. Los que vengan, pasen por acá, tenemos que cambiar la orientación por la luz, así que... Bueno, entonces, recapitulemos un poco, ¿no? Habíamos estado viendo la ubicación un poco de Garcilaso en este momento de la lírica renacentista española, ¿no? Garcilaso va a ser como un mojón en lo que es la lírica española, ¿no? Después se va a convertir en el gran poeta castellano. Esto les digo porque, por ejemplo, ahora que vamos a leer sonetos y vamos a leer una de las églogas, piensen que prácticamente cada verso de la égloga primera y de las otras también, muchas veces va a reaparecer en la poesía castellana y después latinoamericana también, ¿no? Pero en la poesía del Siglo de Oro se convierte como en el poeta que todos citan, todos conocen, todos van a rehacer, a reconvertir, ¿no? Y van a tener presente, y las cosas que hace Garcilaso van a ser además las que en muchos casos van pautando géneros y modos de acercamiento a ciertos temas. Nosotros habíamos visto algunos sonetos de lo que se llama como la primera época de Garcilaso, que a mí me interesa que vean y que noten las diferencias, ¿no? Lo tienen más o menos también explicado en el capítulo de López Bueno, que es un manual pero muy, muy serio y muy bueno, con una de los grupos que estudia poesía más importantes de la España de ahora. Y tienen ahí también el recorrido de la relación con la literatura italiana. Hay un comentario también específico sobre Garcilaso. Después habla de algún otro autor en ese capítulo que no nos interesa, les digo, para que tampoco se tomen el trabajo de tener que estar reteniendo todas esas cuestiones, ¿no? Pero piensen que lo que nosotros vamos a ir viendo, por lo menos en mis clases, yo trato de hacer como una especie de diálogo con la bibliografía. Hay cosas que no repito porque están en la bibliografía, pero entonces, ¿para qué les digo esto? Cuando sea el parcial, lo que a mí me va a interesar es que ustedes tengan presentes las dos cosas, ¿no? Lo que estamos viendo en clase y lo que yo resalté de la bibliografía, y en muchos casos, y yo voy a tratar de hacer hincapié en cuáles son esos casos, voy a suponer que ustedes lo leyeron con más profundidad en la bibliografía, ¿no? Cuestiones que
yo les dejo como señaladas, ¿sí? Y lo que va a importar también es el trabajo con los textos, ¿no? Por eso también me interesa que podamos ver en clase los textos, que los podamos comentar en clase. Sí. Sí. Lo que se sube al campus, sí. Sí, a veces estamos como desfasados con lo que está en el programa, con lo que está. Así que ustedes fíjense en el campus. Ahora me pasa que hay cosas subidas ya del próximo, de lo que vamos a ver nosotros la semana que viene, pero que no las pude, las mandé al CEFIL, pero justo la chica que se ocupa estuvo enferma y entonces no las llegó a publicar, pero bueno, están en el campus. Mañana voy a volver a ver, hoy estaba una chica que la reemplazaba y voy a ver si ya sale. Sí. Creo que es para... No es seguro porque depende también de... Pero creo que era un lunes, entiendo. O el 30. El 30. Ah. A mí me dijeron el 24. Bueno, piensen entre el 24 o el 30. No, 30 de agosto no. No, 30 de agosto. Sí, 30 lunes y 24 martes. No, 30. Así que, si no, 30. Después retarlo a tu profesor o profesora. A veces pasa que se nos hace el lío con las fechas. Hablamos de una y después cambiamos, pero bueno, es más o menos para esa semana, pienso. Entonces, habíamos visto el soneto 1, el soneto 4, que los dos les decía que tienen algo de lo que se llama una idea de soneto prólogo de los cancioneros. Esto es en el modelo de cancionero de Petrarca, pero en lo que hacíamos hincapié era en estas imágenes del amor dolorido y del amor como algo tortuoso, y cómo en estos sonetos de lo que llamamos la primera época se ven más imágenes alegóricas, más aparecen mucho todas estas figuras de el camino, la cárcel, ¿no? La personificación también de estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, en el 4, cuando habla de ya un rato se levanta mi esperanza, ¿no? También, uno se podría quedar horas haciendo análisis preciso de cada soneto de Garcilaso, pero bueno, ahora estamos viendo como algo un poco más rápido para ir pensando los motivos que aparecen, rasgos principales. Pero de todas formas vamos a seguir con el análisis de algunos otros, ¿no? El último que quería ver de lo que se llama esta primera época es el número 38, a los que tienen, te veo vos con una edición vieja de García, viejísima, usá también, sí, puede haber variaciones, pero recomiendo mucho la que pusimos en el campo porque es como la última que tiene todas las notas, te va a ser muy, muy útil, como para mirarlo también. Y traté también en lo que es la antología de poesía barroca, que vamos a empezar a ver la vez que viene, de ponerles, sacar copia de las ediciones, las más completas que pude conseguir, ¿no? Que eso es una cuestión siempre importante, lo de tratar de conseguir ediciones con notas o llegar a eso, ¿no? No solamente te lo digo para que lo retomes, para que te fijes directamente en el campus también. Bueno, el 38, estoy continuo en lágrimas bañado, rompiendo siempre el aire con suspiros, y más me duele no osar deciros que he llegado por vos a tal estado, que viéndome do estoy y en lo que he andado, por el camino estrecho de seguiros, si me quiero tornar para huiros, desmayo viendo atrás lo que he dejado. Y si quiero subir a la alta cumbre, a cada paso espántanme en la vía ejemplos tristes de los que han caído.
sobre todo me falta ya la lumbre de la esperanza con que andar solía por la oscura región de vuestro olvido. ¿No? Ese último verso para mí es fantástico, ¿no? Por la oscura región de vuestro olvido, ¿no? Y esa imagen entonces de la esperanza que ya no está y que era la última lumbre donde poder, con la cual poder guiarse, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pueden encontrar acá que habíamos visto en los anteriores? Y que hay una vía. Hay una vía, hay un camino, ¿no? Que está perdido, el camino es estrecho. El camino es estrecho, hay una cumbre también, ¿no? Es toda esta idea de la dificultad de avanzar y de la dificultad de moverse, ¿no? También lo de volver a ver para atrás. Exacto, también esto de estoy en tal lugar, ¿no? Como me estoy contemplando, me estoy viendo y estoy sopesando y considerando mi estado, ¿no? Como en el soneto, en el primer soneto. Y algo además, también esto de estoy continuo en lágrimas bañado, ¿no? Eso, los que leyeron la égloga primera recordarán que es algo que se repite una y otra vez, ¿no? Y otra vez lo que encontramos es también esta idea de inmovilidad, ¿no? De no poder moverse, ¿no? Es fantástico de qué manera logra Garcilaso representar esa situación y esa sensación opresiva y obsesiva de estar atado con un amor, ¿no? Y otro tema que no había aparecido y que por algo también yo quería que viéramos este soneto, que es otro motivo muy propio de los cancioneros, también un poco lo recoge Petrarca, ¿no? Pero es más que nada de cancioneros y del amor cortés, esta idea de mantener el silencio, ¿no? Y más me duele no osar deciros que he llegado por vos a tal estado, ¿no? Esta idea de el mantenerse callado y sufrir sin... Igual eso no era un poco barroco, o sea, el ocultar el propio corazón, el ocultar los sentimientos. Sí, pero va a ser una vuelta, va a ser una vuelta diferente, ya vamos a ver, sí. Es una contradicción con la lágrima. Exacto, ¿no? Es la contradicción casi central, ¿no? Es toda esta idea de estar expresándose, hablando de la interioridad y al mismo tiempo esto de se tiene que mantener oculto. Directamente es una contradicción en sí, porque está diciendo más me duele el no saber deciros y se lo está diciendo. Sí, bueno, no se lo está diciendo a ella, ¿no? Está como cantándolo al mundo. Pero igual lo está expresando. Pero también lo está expresando y también le está hablando, como vos decís, a ella, porque dice por vos, ¿no? Está ese vos ahí está también jugando, ¿no? Entonces, y también esta cuestión de la mujer que produce estos estados de calamidad, ¿no? Como si fuera un monstruo del que hay que huir. Otra cuestión que va a aparecer bastante repetido, también después lo vamos a ver en Quevedo, es esto de los otros enamorados que, no necesariamente de la misma mujer, ¿no? Pero esto de los otros que dan ejemplo, ¿no? Hay también un juego con eso de manifestar y no manifestar, pero algunos enamorados, muchas veces incluso la idea es del poeta lírico y del que canta su amor y sus dolencias, es mostrarse como ejemplo, ¿no? Para que los otros huyan, pero al mismo tiempo es algo que se está buscando, ¿no? Siempre estamos jugando con esta cuestión de las tensiones entre lo dicho y lo no dicho, el sentido de la armonía y la desarmonía de las pasiones, ¿no? Pero
Fíjense también, entonces, si antes habíamos visto cómo la esperanza en otro soneto aparecía personificada, que es un rasgo muy típico, acá también otra situación psíquica, podríamos decir, como el olvido, aparece como un lugar, ¿no? La oscura región de vuestro olvido. Pero vayamos ahora a ver entonces algunos de los sonetos de lo que ya se llama la segunda época, ¿no? Que se considera textos que se piensa que Garcilaso escribió cuando estuvo exiliado en Nápoles, entonces es decir que estuvo en contacto directo con la poesía italiana, con otros poetas italianos, con todo el arte del Renacimiento, ¿no? Entonces, acá la otra vez lo comentábamos, ¿no? Pero de qué manera el tipo de imágenes va a cambiar, va a haber muchas más imágenes sensoriales, se incorpora mucho más incluso imágenes de color, es más corpóreo. Y por ejemplo, y otra cosa que vamos a ver bastante en otros sonetos es la presencia de la mitología, ¿no? El uso de las alusiones mitológicas. Algo que me quedé pensando que no comentábamos, que lo tienen bien explicado, así sintetizado en el artículo de López Bueno, en el capítulo de López Bueno, es esta importancia del soneto, ¿no? Del uso del soneto en Garcilaso y como el soneto como casi el estandarte de lo que es la poesía italianizante que traen, ¿no? que llevan a la poesía castellana Boscán y Garcilaso, ¿no? Y fíjense bien esta idea entonces del soneto como algo tan condensado que tiene en esos pocos versos, arma todo un mundo y transmite conceptos apretados pero muy significativos, ¿no? Entonces no es cualquier cosa escribir un soneto, ¿no? Uno no se puede dilatar, no hay más que esos 14 versos y todo tiene que quedar perfectamente cerrado en los dos cuartetos y los dos tercetos, y muchas veces incluso hay como pautas de qué se escribe en los cuartetos y qué en los tercetos, ¿no? También en la guía de versificación también lo tienen comentado. Pero, a ver, vayamos entonces al soneto 10, que es uno de los más famosos de Garcilaso, o Dulces Prendas, ¿no? Que dice, ¿alguien quiere leer? Así no leo yo. A ver, espera que yo no tengo ahora. Espera, acá lo tengo en la 31, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que además como es una selección está medio mezclada, pero bueno. ¿Nadie quiere leer? ¿No? Dale. Oh dulces prendas por mí mal halladas, dulces serenes cuando Dios quería, juntas estáis en la memoria mía y con ella en mi muerte conjuradas. ¿Quién me dijera, cuando las pasadas horas que en tanto bien por vos vivía, que me había de ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevaste todo el bien que por términos me diste. Llévame junto el mal que me dejaste, si no, sospecharé que me pusiste en tantos bienes porque deseaste verme morir entre memorias tristes. Bárbaro, muy bien. Ya tenemos lector, entonces. ¿No? Entonces, fíjense, ¿no? Este soneto que va a estar armado sobre todo sobre ideas de contraposición, ¿no? La gran contraposición que vamos a ver es entre un pasado feliz y un presente doloroso, ¿no? Esas dulces prendas, ¿no? Dulces prendas, las prendas son como, no se sabe qué son, ¿no? Algún recuerdo, algo que trajera a la memoria a la amada, ¿no? Que, bueno, ya vamos a ver, pero digo, es muy significativo este trabajo con esa memoria y con esas prendas que no se termina de
de determinar qué son ni qué significado tiene, porque justamente el significado va variando y se va como transformando. Lo que vamos a ver es de qué manera la interpretación de esos recuerdos se transforma, ¿no? De eso, en definitiva, habla el soneto. Fíjense cómo, en algo que siempre se dice, ¿no? Y se puede ver en Garcilaso, es de qué manera la forma condice con el sentido, ¿no? Cómo con toda esta cuestión, ¿se acuerdan de que hablamos la vez pasada de esta idea de la naturalidad, lo de que parezca que no cuesta? Va trabajando el verso Garcilaso de manera que salga con una forma elegante, pero al mismo tiempo significativa, ¿no? Entonces, estos juegos de bipartición y contraste se ven bien claros desde los primeros versos. Oh dulces prendas, una parte, por mi mal halladas, ¿no? Y acá también los críticos señalan el uso específico del tipo de endecasílabo que usa, que es un endecasílabo sáfico que tiene una bipartición muy, muy clara en esos dos primeros. Son sáficos los dos primeros endecasílabos, y marca entonces esa contraposición. Oh dulces prendas, por mi mal halladas. Dulces y alegres cuando Dios quería, ¿no? También seguimos con esa contraposición. Y el soneto también se va desarrollando, en algún punto pareciera como si pretendiera hacer una especie de enunciado lógico, pero la lírica no va por ese lado, ¿no? Justamente algo propio de la lírica es fomentar lo fragmentario y la inconsecuencia, ¿no? Hay algo de sugerencia que no termina de cerrar en un desarrollo lógico, ¿no? Incluso el desarrollo dramático que se está dando acá también es sugerido. Podemos ver también cómo el tono del soneto empieza con un exclamativo, ¿no? Como muy alto, y termina en el final con tristes, y con ese último verso, verme morir entre memorias tristes. Y fíjense el uso que hace aquí de la repetición, ¿no? Una literación de sonidos M y R, ¿no? Que dan esta idea de muerte y de tristeza, verme morir entre memorias tristes. Y de qué manera, ¿no? Se va dando esta forma de entremezclar las prendas con la amada, con ese vos que no queda, ¿no? Esa segunda persona que no queda claro cómo juega ahí, ¿no? Porque juntas estáis en la memoria mía y con ella en mi muerte conjuradas, ¿no? Pareciera entonces las prendas y las memorias, las prendas y la memoria se conjuran para darle muerte, ¿no? ¿Qué me ibas a decir? No, decía claro. Qué bien. Igual es como que se refiere a que juntas están las prendas, la memoria. Claro, sería la memoria de ella. Y la memoria de ella, sí, no queda, no es claro, no hay manera de determinar claramente. Claro. ¿No? Porque también podría ser que el juntas ella también sea ella. Claro. ¿No? Ese juntas en plural puede referir a las prendas, a el vos que va a aparecer después. No hay manera de determinarlo con claridad, ¿no? Y después fíjense cómo va desarrollando esta cuestión del tiempo, ¿no? Y fíjense cómo reaparecen menciones a lo temporal. ¿Quién me dijera cuando las pasadas horas que en tantos bien por vos me veía, ¿no? Cuando me veía, cuando estaba tan feliz por vos, que ese vos es la amada, son las prendas, no, está todo entremezclado, ¿no? Porque el vos puede ser para singular o para
Sí, además, sí. Que me había de ser en algún día con tan grave dolor representadas, ¿no? Y acá empezamos a ver esta cuestión de la representación en el sentido de qué me representan las prendas, ¿no? Que las prendas piensen en un recuerdo, o como quizás incluso es más fácil pensarlo, la idea de recuerdo, ¿no? Como un souvenir, ¿no? Souvenir es recuerdo, pero uno lo tiene más objetivado como si fuera una cosa que uno se trae para recordar un momento, un lugar, una situación, ¿no? Y en ese juego de ese objeto que se convierte en el repositorio de los recuerdos, se juega mucho en este soneto, ¿no? Porque en un momento ese recuerdo era algo que daba alegría y en este momento ese recuerdo tiene una interpretación completamente distinta porque trae dolor, ¿no? Es bueno pensar justamente esta idea de las prendas como una especie de, esto que les digo, del recuerdo, un símbolo de amor, una idea que trae, algo que trae a la memoria, ¿no? El símbolo etimológicamente era un objeto que se usaba para señalar un acuerdo, una transacción, no era un objeto que se partía por la mitad, se llevaba uno una parte y se llevaba otro la otra parte. Cuando tenían que volver a buscar, a ver, para cumplir ese contrato, para hacer un reconocimiento, cada uno llevaba las dos partes, se juntaban y se daba en ese objeto se unía lo que era algo inmaterial, ¿no? Un recuerdo, una memoria, un pacto, ¿no? Ese es el origen etimológico de símbolo y que funciona también por lo que es cualquier símbolo, ¿no? El símbolo siempre es un objeto, algo concreto que representa algo que va mucho más allá de eso concreto, ¿no? Entonces, es interesante pensar estas prendas que aparecen aquí como con esa idea de un recuerdo, un souvenir, una idea de un símbolo de una situación, de un tiempo feliz, ¿no? Y justamente como de lo que también las ideas que va transmitiendo el soneto es de qué manera la interpretación cambia según el contexto, ¿no? Yo puedo interpretar en un momento esto como algo feliz o una memoria que en un momento me trae felicidad y en otro me trae desazón, ¿no? Es estar todo el tiempo buceando entonces en el alma del poeta, ¿no? Y fíjense cómo se van a dar en los tercetos los contrastes entre el tener y llevar y en el tiempo que se va rápido o que se dilata, ¿no? Pues en una hora junto me llevaste, es decir, todo junto, de una sola vez, todo el bien que por términos me diste, ¿no? El bien que me fuiste dando de a poco, a cuentagotas. Entonces el pedido, llévame junto el mal, ¿no? Que el mal se vaya también todo junto de una vez, que me pusiste, si no sospechar, no, perdón, que me dejaste, llévame junto el mal que me dejaste, si no sospecharé que me pusiste en tantos bienes porque deseaste verme morir entre memorias tristes, ¿no? Entonces, terminar en tristes, empezar en oh dulces prendas y terminar en tristes es toda una construcción importante del soneto, ¿no? Las dos puntas que son siempre lugares que hay que ver en los sonetos y otras contraposiciones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos las dulces prendas, contrastan en el final de los dos cuartetos con grave dolor, ¿no? Estamos siempre en estos juegos de oposiciones. Y, por ejemplo, hay un artículo que les dejé para que vieran algún tipo de análisis sobre los sonetos, un artículo de
de Nadine Lee, que trabaja con las rimas de dos sonetos, y en este, por ejemplo, lo que señala de qué manera las palabras que riman en los tercetos, que son casi todas son verbos, ¿no? Llevaste, diste, dejaste, pusiste, deseaste, ¿no? Hace hincapié Nadine Lee en cómo en todos los primeros se trata de acciones que realiza la segunda persona, ¿no? Vos, o no sabemos quién, ¿no? que toma, da, deja, pone y desea, ¿no? Y todo eso, que son todas terminaciones verbales, al mismo tiempo van juntando los sonidos que terminan en tristes, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo todo en Garcilaso, que parece así como tan natural y tan sencillo, tiene un entramado que se puede analizar milimétricamente, ¿no? y que tiene sentido. No es que estamos haciendo necesariamente unas interpretaciones como muy tiradas de los pelos. Bueno, ¿no? Pero entonces me interesa para que lo veamos también porque hay otro momento en la égloga primera que también se juega con esta idea de prendas, de recuerdo, ¿no? Y esta idea de encapsular un recuerdo como algo que es propio justamente de la poesía lírica y en especial de lo que hace una y otra vez Garcilaso, ¿no? Vamos ahora a ver el soneto 13, que es a Dafne ya los brazos le crecían. ¿No? Que acá tenemos claramente el trabajo con la mitología. ¿Querés volver a leer? Dale. A Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraban. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el otro oro oscurecían. Los cabellos que el oro oscurecían. Que el oro oscurecían, sí. No sé, de áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún huyendo estaban. Los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por que lloraba. Bueno. Claro, ¿no es cierto? Está así sacado directamente de Ovidio, ¿no? El momento exacto en el que Dafne empieza a convertirse en laurel, ¿no? Recuerdan, no sé si conocen toda la historia, Apolo se había enamorado de Dafne, bueno, en realidad viene de antes, ¿no? Eros le tiró o Cupido le tira una flecha de oro a Apolo y a Dafne una de plomo. La de plomo hace rechazar y la de oro amar, ¿no? Entonces, Apolo también, bueno, viene de antes también, ¿no? Hubo una disputa entre Eros y Apolo por una disputa poética, pero bueno, eso no viene directamente al caso, pero interesa por la cuestión poética también. Entonces, Apolo se enamora de Dafne, que era una ninfa de los bosques, y Dafne, que como toda ninfa se tiene que mantener virgen y quería mantenerse, lo rechazaba además a Apolo, huye y cuando está huyendo le pide a su padre, que era un río, que la salve, y la forma de salvarla es convertirla en un laurel, ¿no? Entonces, Ovidio cuenta de qué manera se va transformando mientras corre y mientras él le está por agarrar, se está transformando en laurel. Y usa imágenes bastante cercanas, bueno, Garcilaso usa imágenes bastante cercanas a Ovidio aquí, ¿no? Y no sé si todos conocen la escultura de Bernini de Dafne y Apolo, búsquenla porque es preciosa, es posterior, ¿no? Pero es bien barroca y es bien el momento exacto en que
Apolo la está agarrando a Dafne y Dafne se le empiezan, en la escultura se ve, ¿no? Entonces como los pies se empiezan a convertir en raíces, las manos en ramas y en hojas, es preciosa. Y entonces acá Garcilaso, como les digo, esto es anterior a Bernini, pero todo está inspirado en Ovidio, que habla de ese momento, así como ese instante de transformación, ¿no? Está haciendo alusión a este mito que todos conocían, ¿no? Todo su círculo, por lo menos, conocía. Y fíjense de qué manera se pone en el instante, ¿no? No hay ninguna introducción, es en el momento. Empieza con a Dafne ya los brazos le crecían, ¿no? Fíjense el ya ahí. Y tenemos una construcción muy cuidada de los cuartetos. Si ustedes se fijan, en los dos cuartetos hay una estructura muy clara que va hablando de la transformación. Fíjense, por ejemplo, cómo en el primer cuarteto los elementos, los estados primigenios, brazos y cabellos, quedan en las puntas, ¿no? Queda en el primero y en el último. A Dafne ya los brazos le crecían y después los cabellos que al oro escurecían. Y en el medio, los dos versos que hablan de la transformación. Y en luengos ramos vueltos se mostraban, en verdes hojas vi que se tornaban, ¿no? Fíjense, si después miramos el siguiente cuarteto, tenemos la misma estructura, pero invertido eso. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bullendo estaban, los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían, ¿no? ¿Ven de qué manera en el segundo cuarteto, en el centro lo que quedan son los estados primigenios y en los extremos quedan los estados de transformación, ¿no? Porque tenemos brazos, cabellos, ramos, hojas en el primer cuarteto y después corteza, raíces, miembros y pies en el segundo terceto, ¿no? Esas son estructuras, además los versos tienen unas estructuras paralelas muy claras, siempre está en el mismo lugar prácticamente casi de la acentuación del endecasílabo, estos elementos que son los que se mantienen, que tenían originalmente y se transforman. Y también, si estamos pensando en una idea, en una imagen de transformación y de metamorfosis, no es casual que en el último cuarteto, en el último momento que se habla de Dafne, los estados estos de transformación queden en los extremos, ¿no? Corteza y raíces encubren ese cuarteto. Y fíjense también el uso de los verbos, cómo se da esta idea de continuidad. Pero hay un verbo que llama la atención en el primer cuarteto. ¿Qué les parece? El vi, ¿cierto? ¿Quién es ese vi? ¿No? ¿Qué hay ahí con ese? Hay un testigo, como que el que está... Hay un testigo, sí, entonces uno piensa, bueno, hay tres en escena, ¿no? Apolo, Dafne y alguien más. Al mismo tiempo, Apolo también es el dios de la poesía. Entonces, también uno puede pensar una identificación del poeta con Apolo, justamente, ¿no? Se está como mostrando la transformación desde el punto de vista de Apolo. Las dos cosas están, ¿no? Queda esa duda, ¿cuántos participantes hay? Y en los tercetos ya se deja de hablar de Dafne y Apolo empieza a ser el centro, aunque no se lo... el centro, el tema, ¿no? Aunque no se lo nombre. Fíjense que es aquel, aparece. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar crecer hacía, este árbol que con lágrimas
regaba. ¿No? Fíjense también que se marca con los tercetos la diferencia de la estructura tan clara y paralela de los versos de los cuartetos. Y el último terceto tiene un carácter de epigrama, ¿no? Un epigrama es como una composición, algo que se habla de algo epigramático cuando se dan una especie de versos, un texto que comenta una escena, ¿no? Acá, justamente, muchas veces los sonetos pueden tener esta función en los tercetos y en el último terceto. Este es un ejemplo así como clásico, porque la descripción de la escena llega hasta el primer terceto, ¿no? Se habla primero de Dafne, después de Apolo y otra... Yo no puedo pensar que esos dos tercetos es la voz del narrador, porque para mí no hay diferencia entre... Sí, no, claro. El narrador. Justamente, ¿no? Iba a señalar esto de pasamos del vi al aquel, ¿no? Entonces, eso que estaba identificado como una primera persona, vi, que uno puede pensar, lo está contando desde el punto de vista de Apolo, o está hablando Apolo prácticamente, ahora se convierte en aquel, ¿no? Hay una distancia. Y al mismo tiempo, esto que vos decís, sí, si no están completamente unidos, están unidos los tercetos, pero fíjate que en el primer terceto se sigue contando una acción, ¿no? Una moralina. Claro, en cambio, en el último hay como una moraleja, hay como un comentario general de lo que se cuenta en el resto de los versos, ¿no? Por eso tiene por eso se dice que tiene como carácter epigramático, ¿no? Fíjense que saca un concepto, saca una idea que además no es nada, tiene mucho que ver con toda la poética de Garcilaso. Claro, con llorar. Exacto, ¿no? Porque miserable estado, mal tamaño, ¿no? Mal de tan grande, ¿no? Tan magno tamaño. Que... No, ahora no, por favor. Miserable estado, mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por que lloraba, ¿no? Fíjense estas dos cosas, la causa y la razón, ¿no? Hay una idea de Apolo que con su llanto hace crecer el árbol, que no es un árbol cualquiera, es el laurel, que es el árbol dedicado a la poesía a partir también de este mito, ¿no? Justamente se asigna a Apolo y al dios de la poesía el laurel por su amor a Dafne, que se convirtió en laurel, ¿no? Exactamente, ahí está, exacto. Es justamente un círculo vicioso, ¿no? Que es lo que estamos viendo también en toda la poesía de Garcilaso, es todo el tiempo esta idea de obsesión y círculo también, ¿no? Y esta cuestión de esta paradoja de frustración y fertilidad al mismo tiempo. Porque la poesía, ¿de qué habla? De dolor y llanto y de amores que hacen sufrir, ¿no? Y lo mismo se está como representando aquí, ¿no? Como una idea de que la frustración del principio, esa frustración de no poder alcanzar a la amada, se convierte en un soneto y en fertilidad, ¿no? Es lo que fertiliza este árbol y esta poesía también, y no dejemos de lado las connotaciones sexuales que tiene esta idea de el llorar, del mojar el árbol, ¿no? Lo que quería Apolo era poseer a Dafne, no puede, pero la fertiliza con su llanto, ¿no? Y fíjense también, ¿no? Esta repetición de causa en los dos tercetos, aquel que fue la causa de tal daño y termina, ¿no? Están los dos también en lugares importantes en los primeros versos de los tercetos. ¿Puede ser que la poesía misma también sea como producto
Claro, sí. Termina siendo, como habías dicho, un círculo vicioso, ¿no? La poesía surge de esta frustración y al mismo tiempo esta frustración da pie, da causa a la poesía, ¿no? No sé si era eso lo que... Así que, y eso lo dice bien claro en el último terceto y en el último verso, la causa y la razón por qué lloraba, ¿no? Bueno, quiero ver ahora, a ver, de los que vamos a ver, un par más, a ver, por lo menos el número 8, que es de aquella vista pura y excelente, que está en la página, ya les digo, 28, no sé bien qué número será de... Este también es este también es del segundo. Esto también es de la segunda época. Y acá hay una clara mención, que lo tienen en las notas, y ahora vamos a leer alguna parte, a un conocimiento bien claro de unas teorías neoplatónicas que tenían que ver con el enamoramiento que entraba por los ojos. Y entraba por los ojos de una manera, había como una idea que no era solamente espiritual, sino fisiológica. A través de los ojos se transmitían como unos espíritus, unos spiritelli en italiano, que entraban de unos ojos a otros a través de la mirada y se metían en el alma, ¿no? Y por eso también estaba esa idea de la amada en el alma del amante, ¿no? Y que compartían las almas a veces, o que estaba la imagen de la amada dentro del amante, ¿no? Pero como una cuestión no simplemente metafórica, sino física, ¿no? Había algo, unos espíritus fantásticos que entraban a través de la vista, ¿no? Y acá está Garcilaso poetizando algo que se dice casi con las mismas palabras en El cortesano de Castiglione, que está justamente en el capítulo, creo que es el capítulo 7 del libro cuarto, que es el que yo les puse como optativo, que ahí lo tienen, y ahora vamos a leer algunas partes para ver justamente qué hace, ¿no? Garcilaso. Porque en lo que me interesa también es como para plantear cómo trabaja o cómo se para frente a lo que pueden ser las ideas de la filosofía neoplatónica que estaban en esta especie de manual de cortesía y que había sido tan importante para todo su círculo, ¿no? ¿Querés leer o leo yo? Dale, lee muy bien, así que no es fácil leer verso de esta época, ¿eh? De aquella vista pura y excelente salen espíritus. Sí, espíritus. De aquella vista pura y excelente salen espíritus vivos y encendidos, diciendo por mis ojos recibidos, me pasan hasta donde el mal se siente. Éntranse en el camino fácilmente, por golos míos, de tal calor movidos, salen fuera de mí como perdidos, llamados de aquel bien que está presente. Ausente, en la memoria la imagino. Mis espíritus, pensando que la habían, se mueven y se encienden sin medida. Mas no hallando fácil el camino, que los suyos entrando derretían, revientan por salir donde no hay salida. Bien. Bueno, ¿qué ven acá? ¿Qué se está narrando? Porque este sí tiene como una estructura de narración. Como que planteo como que al principio los espíritus están, pero después él es como que se los imagina. Claro, ¿no? Fíjense la contraposición. Al principio es cuando ella está presente, ¿no? Cómo se produce el enamoramiento. El problema es cuando está ausente.
presencia y ausencia. Claro, ¿no? Que es también como el tema... Los dos, digamos, ahí, Claro. doble circulación. Y entonces, en cambio, cuando está en su imaginación, está en su recuerdo, dice, mis espíritus no encuentran salida. Exacto, ¿no? Porque justamente esta cuestión, esta oposición entre presencia y ausencia es central siempre en toda la lírica amorosa, no solo de esta época, sino de antes, después, ¿no? Esta idea de la añoranza de la amada. Y fíjense cómo aquí, en la primera parte, en los cuartetos, se habla del enamoramiento. Y fíjense de qué manera marca la diferencia también con cómo termina el segundo cuarteto, llamados de aquel bien que está presente, para empezar enseguida el terceto con ausente en la memoria, le imagino, ¿no? Aunque ese presente no necesariamente, no está diciendo exactamente lo mismo, pero se marcan las dos situaciones, ¿no? En general, en musicidad, la memoria tiene una connotación negativa, me parece. Sí, la memoria es pero es casi como el ámbito donde se mueve todo, ¿no? Donde es como ese espacio de guerra casi, ¿no? Y generalmente, como siempre se va a hablar de amores pasados, ¿no? Porque también eso es una elección, ¿no? La elección de estar hablando siempre de amores que no están, de amores que ya fueron, ¿no? La idea de memoria es algo que castiga y ataca, ¿no? y duele siempre, ¿no? Pero sí, el tema de la memoria en Garcilaso es muy importante y muy relevante en toda su poesía, y después va a ser muy vuelto a tratar en la lírica posterior, y no solo la lírica, sino también en mucha narrativa así idealizante posterior. Pero yo quiero ver dos cosas aquí. Por un lado, fíjense cómo, de todas formas, cuando habla del enamoramiento, siempre está presente la idea de algo que duele y que hace mal. Hay una presencia de una idea de guerra. Fíjense que de aquella vista pura y excelente salen espíritus vivos y encendidos, y siendo por mis ojos recibidos, me pasan hasta donde el mal se siente, ¿no? Y después, éntranse por el camino fácilmente, por los míos de tal calor movidos, salen fuera de mí como perdidos, llamados de aquel bien que está presente. Hay, en ese segundo cuarteto se sugiere casi la idea de una fortaleza invadida, ¿no? Hay como una idea de guerra también ahí. Y que acá otra vez vemos la idea de perdidos, pero no es el mismo perdidos que con todas esas imágenes de camino en el que estoy perdido, ¿no? Hay, está la misma idea y el mismo como esta cuestión de desconsuelo, desconcierto, pero no es lo mismo que esas imágenes alegóricas de el hombre que está perdido en el camino de la vida, ¿no? Y después esta segunda parte, ¿no? Esto de quedarse en la idea de la ausencia, en el dolor que causa la ausencia, ausente en la memoria la imagino, y eso es lo que crea el mal, ¿no? Hay esa idea de memoria que produce un dolor, como las dulces prendas por mi mal halladas, porque al imaginarla en la memoria cuando ella no está, es que mis espíritus hacen este descalabro, ¿no? Mis espíritus, pensando que la veían, ¿no? Se mueven y se encienden sin medida, mas no hallando fácil el camino, ¿no? Porque hay una idea así de que antes habían entrado por el camino que sus espíritus habían hecho, revientan por salir donde no hay salida. Entonces, esto que aparece como la imagen del enamoramiento típico de la teoría neoplatónica de Castiglione, termina apareciendo acá con un final de violencia. Que lo
Y lo destrozan. ¿No? Como justamente el romper, como si le rompen las entrañas, ¿no? Está diciendo en cierta forma. Y yo lo que quiero ver es leerles unas partes del capítulo de Castiglione, en el que uno de los personajes está explicando cómo es que se produce el enamoramiento, y van a ver que están prácticamente estas mismas palabras. Esto que les voy a leer está en la página 499 del capítulo que les dejé, por si después lo quieren ver. 499. Bueno, está hablando de que ve una imagen hermosa, una mujer hermosa, y después dice: oyere que sus ojos arrebatan aquella figura y no paran hasta meterla en las entrañas, y que el alma comienza a holgar de contemplarla, ¿no? A alegrarse de contemplarla, y a sentir en sí aquel no sé qué que la mueve y poco a poco la enciende, ¿no? Fíjense cómo aparecen las mismas palabras que Garcilaso. Y que aquellos vivos espíritus que en ella centellean de fuera por los ojos no cesan de echar a cada punto nuevo mantenimiento al fuego. Y dice, el enamorado, ¿no?, debe luego proveer en ello con presto remedio, despertando la razón y fortaleciendo con ella la fortaleza del alma, y atajando de tal manera los pasos a la sensualidad y cerrando así las puertas a los deseos, ¿no? Y después sigue explicando cómo tiene que actuar la razón. Lo que quiero marcarles es cómo Garcilaso toma parte de esta explicación, pero no la otra parte, que es la razón, es la que tiene que poner ciertos límites, tiene que contener estos movimientos del alma y encauzarlos, tranquilizarlos, llegar a un estado de sosiego y tranquilidad. Porque la idea va a ser, la idea acá del amor neoplatónico que se presenta acá es enamorarse de una mujer hermosa, pero de ella ir enamorándose de la belleza, ¿no?, como idea platónica, la belleza en sí, y no quedarse con la obsesión de un cuerpo hermoso, sino de la idea de la belleza y del bien, ¿no? Ahí tiene que entrar la voluntad y la razón. Garcilaso, para la poesía, toma otra parte, ¿no? Esto es muy aburrido, sería muy racional, ¿no? Y justamente más adelante sigue diciendo, ¿no?, cómo tiene que contenerse, cómo tiene que entrar la razón. Y más adelante, en la página 505 de este capítulo, va a hablar de qué sucede cuando esa mujer hermosa, ese cuerpo hermoso está ausente, ¿no? Porque dice, bueno, quien se queda solamente con la hermosura del cuerpo y pierde bien luego, a la hora que aquella mujer a quien ama, yéndose de donde él está presente, le deja como ciego, y dejándole con los ojos sin su luz y por consiguiente con el alma despojada y huérfana de su bien. Y esto ha de ser así forzosamente, porque estando la hermosura ausente, aquel penetrar y influir que hemos dicho del amor no calienta el corazón como hacía como hacía estando ella presente. Y así aquellas vías por donde los espíritus y los amores van y vienen quedan entonces agotadas y secas, y aunque todavía la memoria que queda de la hermosura mueve algo de los sentimientos y fuerzas del alma. ¿No? Y entonces, bueno, sí, va a decir cómo esto es lo que produce tanta desazón, esto no es lo que hay que buscar, el buen cortesano y el buen enamorado tiene que buscar otra cosa y separarse de la sensualidad del cuerpo, ¿no? Todo el tiempo se va a hacer hincapié en eso. Y ahora te dejo, ¿no? Pero lo que quiero marcar es que retengamos de qué manera Garcilaso toma estas ideas, que eran las que circulaban en su círculo, usa prácticamente las mismas palabras, pero lo que nos interesa es el recorte que hace para su momento de soneto, ¿no? ¿Qué recorte hace para hablar del amor?
la parte en que produce dolor, produce destrucción del enamorado, ¿no? La parte en la que está esta idea de violencia, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta cuando se habla del neoplatonismo en Garcilaso y cómo están ciertas ideas presentes, pero al mismo tiempo ver, eso es como si fuera casi unas ideas que son el sustrato, pero interesante es ver qué hace él en su poesía, ¿no? Sí. Entonces, lo que él expresando sería la vía incorrecta, digo, Como la parte irracional. Sí, en realidad para lo que sería este diálogo y este manual del cortesano, sí, sería la vía incorrecta, sería estar en cierta forma en el error, ¿no? pero eso presupondría que existiera la vía correcta fuera de eso. Y para el cortesano, ¿no? Para lo que es este manual, sí, ¿no? Por eso son todas estas filografías sobre el amor, ¿no? Filosofía sobre el amor, de cómo tiene que ser el buen amor. Después otra cosa es lo que hacen los poetas y lo que le pasa también a los poetas, ¿no? Como justamente la cuestión humana. Pero sí, para lo que eran estas ideas de la perfección amorosa, esto estaría contando justamente un momento de una situación de desasosiego y de error, podemos decir, ¿no? Pero se juega mucho con esta idea de el error, pero que al mismo tiempo casi que parece la norma de lo que son las pasiones humanas, ¿no? Hay como una tensión ahí en Garcilaso y en tantos poetas que es lo interesante de ver de qué manera lo expresan y cómo lo trabajan, ¿no? No sé si sí. Bueno, así que quería verlo por ese... Oh, ya son las 8, bueno. Último soneto y hacemos 5 minutos de pausa y empezamos con la égloga. El soneto 12, sí, perdón, ustedes se quedan esperando y yo no les digo cuál, yo lo tengo acá adelante, pero no les digo cuál es. El soneto 12, que no sé en qué página está. 7. Bárbaro, bueno. No habíamos visto antes alusiones mitológicas. Vamos a ver acá cómo aparece, ¿no? Es interesante cómo aparece. Si para refrenar este deseo loco, imposible, vano, temeroso, ¿no? Que además también quería leerles estos sonetos que lo viéramos para ver una definición del amor en Garcilaso, ¿no? Este deseo loco, imposible, vano, temeroso, y guarecer de un mal tan peligroso, que es darme a entender yo lo que no creo, no me aprovecha verme cual me veo, o muy aventurado o muy medroso, en tanta confusión que solo oso fiar el mal de mí que lo poseo. ¿Qué me ha de aprovechar ver la pintura de aquel que con las alas derretidas, cayendo fama y nombre al mar ha dado, y la del que su fuego y su locura llora entre aquellas plantas conocidas, apenas en el agua resfriado? ¿No? Acá hay dos alusiones mitológicas, a Ícaro y a Faetón, ¿no? Los dos además con algo similar de el haber tenido como deseos extremos de elevarse y hacer como algo que estaba por encima de sus posibilidades y terminan caídos y destruidos, ¿no? Pero fíjense, por un lado, bueno, cómo aparece esta idea del amor como violencia, como un deseo irrefrenable, como confusión, ¿no? Y la imagen de la interioridad, de verse, ¿no? No me aprovecha en el sentido de no me sirve de escarmiento, sería, ¿no? En este sentido que aproveche quiere decir justamente eso, que para salir del lugar donde estoy, este mal tan peligroso, no me sirve ni siquiera verme como estoy.
posiciones extremas, o muy aventurado, ¿no? Muy feliz, con muchas posibilidades, o muy medroso, es decir, muerto de miedo y sin salida, en tanta confusión que nunca oso fiar el mal de mí que lo poseo, ¿no? Ese verso es extraño, no queda del todo claro qué quiere decir, ¿no? Uno puede pensar, o por lo menos a mí no me queda del todo claro, no puede pensar si es el contarse a sí mismo el mal en el que está, no contarlo a los otros, y otra vez estamos en esta paradoja de no cuento mi mal y lo estoy escribiendo por todos lados, ¿no? Y me interesaba el final que se da en los tercetos, que tiene que ver con la idea de lo mitológico y los ejemplos mitológicos justamente como ejemplos morales, ¿no? Esta idea, incluso acá hace una referencia directa a pinturas, ¿no? Al arte representativo, ¿no? ¿De qué me va a servir que solamente ver estas imágenes de otros que han intentado cosas imposibles y han fracasado, ¿no? Es decir, rechaza esa idea de ejemplo mítico y pone en duda directamente el valor del ejemplo externo, ¿no? Casi que el único ejemplo que vale es el propio, y hasta ahí, porque también está dudando de si le sirve el verse cual se ve, ¿no? Y al mismo tiempo podemos descubrir como una especie de casi de contienda entre los ejemplos míticos, ¿no? Eso que es conocido por todos y que es como la base de la tradición occidental, contrapuestos con lo que me pasa a mí, ¿no? Yo sujeto soy lo más importante para mí, y no los ejemplos de los otros, ¿no? Hay ahí también un gesto muy renacentista de individualizar. Exacto, de individualización y de reconocimiento del valor propio, ¿no? Y otra vez, ¿no? Los mitos aludidos, ¿no? Acá más todavía porque no aparece ningún nombre, pero con las referencias que se da, en la época todos podían ubicar de qué estaba hablando, ¿no? Pero bueno, no es que uno pueda ver como o por lo menos yo no puedo hacer ya claramente como una progresión de los estados y de las ideas sobre el amor en Garcilaso, pero vamos viendo cómo en diferentes sonetos hay diferentes, no puedo decir que haya una progresión, ¿no? Pero uno encuentra diferentes estados, ¿no? Acá, a pesar de que se habla del mal tan peligroso, al mismo tiempo hay una idea de sobreponerse de alguna forma. Por lo menos el sobreponerse de yo soy más importante que los otros, ¿no? Que estos ejemplos míticos. Bueno. Yo el otro que había pensado leer con ustedes, pero ahora estamos muy atrasados, era el soneto 15, les digo para que lo vean, más que nada porque se veía acá un ejemplo, que lo vamos a ver igual en la égloga, de la naturaleza que se conmueve y está en consonancia con el poeta. Y también hay acá otra alusión mítica, que es una alusión mítica a Orfeo, que va a aparecer una y otra vez en la poesía de Garcilaso y en la poesía de la época, como el epítome del poeta que mueve las piedras, ¿no? Que hace conmover a la naturaleza, que transforma, y al mismo tiempo es un amante traumado, dolorido, porque consigue, saben la historia de Orfeo, ¿no? Consigue su mujer llevada al Hades, él con su canto consigue que la dejen salir,
¿no? Consigue entrar primero al Hades, consigue que la dejen salir, pero cuando la condición era que cuando estaban saliendo no tenía que volverse a mirar para atrás. Y él, ya saliendo y a mitad del camino, se da vuelta a mirarla y ella se convierte en una estatua de piedra, ¿no? Entonces, tiene todos los requisitos para ser el ídolo, ¿no? De esta figura del poeta, que tiene un poder enorme con su poesía y al mismo tiempo que lamenta la pérdida de su amada, ¿no? Bueno, ¿quieren hacer 5 minutos de pausa? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cómo puede aparecer todo esto en un parcial? ¿Nos van a dar un soneto para que lo analicemos o...? No sé todavía no lo sé. Cuando tenga alguna idea más clara se lo voy a decir, pero la idea es que sean cosas que puedan hacer ustedes, ¿no? Pero sí, todavía no sé cómo. Sí, les vamos a preguntar las preguntas del parcial, todavía no las tengo planeadas. ¿Son presenciales? Son presenciales, sí. ¿Permite tener algún tipo de material, el coro? Los textos sin duda, sí. Los textos sin duda, lo que no se puede tener es la bibliografía. Pero ¿qué quiere decir? Que ustedes pueden tener los sonetos, la antología de sonetos, todos los textos. Pero no lo teórico. Pero no lo teórico ni la bibliografía, la crítica. Claro. Y los textos sí pueden estar anotados, tampoco tengan el texto con una cosa, ¿sí? Pero digo, sí, nosotros también tenemos siempre los textos con anotaciones. Así que, bueno, ¿quieren hacer 5 minutos de pausa? Pero vuelvan rápido porque estamos atrasados, ¿no? Vamos a empezar con la égloga primera, mientras les hago una recomendación. Fíjense de ponerle número a las estrofas de la égloga. En algunos casos, en esta edición, no sé qué pasa, que hay algunas que están como pegadas y que no se ven, sobre todo hacia el final. Que también hacia el final pasa que en la parte de arriba en algunos lugares dice canción cuarta en vez de égloga primera, hubo algún problema ahí. Pero por ejemplo, entre la estrofa 21 y 22 parece no haber separación. Y después lo mismo pasa entre la 27 y la 28. Esto que les digo está en la mitad de la página 140 y en la mitad de la página 144. Les digo porque a veces quizás vamos a mencionar por número las estrofas y sobre todo, como vi que acá aparecían así, en algunos casos mezcladas, para que lo tuvieran en cuenta. Pero son 30 estrofas, la égloga tiene 30 estrofas, y como les digo, en la página 140 y en la 144, les digo los versos en realidad. Después del verso 295, ahí empieza una estrofa nueva, cuando dice después que nos dejaste, que no tiene espacio, no sé por qué. Y después del verso, o justo en el verso 380, íbate tanto en perseguir las fieras, ahí empieza otra estrofa que es la 28. 380, ahí empieza otra estrofa, pero parece todo junto. Bueno, entonces con la égloga primera, ¿no? Hay que ver, yo me quedé pensando cómo verlo, porque en realidad hay tantas interpretaciones. No es que sean tan variadas las interpretaciones, pero lo que me quedo pensando es de qué manera la égloga está abierta, como todo texto literario, ¿no?, a interpretaciones, y no está bueno que uno se quede como atado a una sola, ¿no?, sino tratar de ir viendo ciertas tensiones.
y ciertas preguntas que plantea el mismo texto y que además cada uno le puede dar respuestas diferentes, ¿no? O incluso sin necesidad que sea una respuesta conclusiva. Entonces, vamos a pensar primero cuestiones objetivas de la égloga. Bueno, justo la primera que iba a decir, que no es la que tengo anotada, pero no es tan objetiva, pero es la más aceptada aceptada completamente por la crítica, que es una égloga escrita en este segundo período, en la época napolitana. Las 3 églogas en realidad se consideran escritas en el segundo período, pero la que es la égloga segunda siempre se tiene y se considera, y hay pruebas al respecto bastante concluyentes, de que es la primera en realidad, la primera que escribe, ¿no? Es decir, la égloga primera en realidad sería la segunda de las 3 églogas en el proceso de escritura. Y la égloga tercera sí es de las últimas obras que escribe Garcilaso. Pero entonces, ¿no? En estas cuestiones objetivas, que era lo primero que sí tenía anotado, pensar en la idea de la imitación de la bucólica clásica, ¿no? La bucólica, que es la poesía que imita y que se centra en la vida de los pastores, ganaderos, y que nace con Teócrito, con los idilios de Teócrito. Después el otro nombre fundamental es Virgilio con sus bucólicas, no estamos en toda la tradición clásica, y que fue muy recuperado en el Renacimiento. Y Garcilaso está acá, basándose o tomando mucho de Virgilio y también de otros poetas italianos contemporáneos, y el más renombrado y el que tiene más peso es Sannazaro, con S, 2 Ns y Z, Sannazaro. Ahora tengo lejos el escritor, igual seguramente en las notas aparece, ¿no? Sannazaro, que a principios del 1500 escribe lo que sería casi como la primera novela pastoril, que se llama La Arcadia, ¿no? Es un italiano, y que es un texto que conjuga prosa y verso, ¿no? Y que además, otra cosa importante, esto lo tienen bastante comentado en López Bueno también, ¿no? Pero quería resaltarlo, que Sannazaro a lo pastoril clásico le va a sumar la filosofía amorosa del petrarquismo, ¿no? Entonces, ahí va a ser muy cercano, entonces lo pasa en un referente muy cercano para Garcilaso. También otra cosa a tener en cuenta es cómo desde la antigüedad la poesía bucólica era una especie de máscara que usaban los poetas más cortesanos, civilizados, quiero decir, en realidad lo más alejado de lo campestre, ¿no? No tiene nada de campestre verdadero, una máscara para hablar de sus sensibilidades, de sus anhelos, de su ideal de vida, que en realidad no tenía mucho que ver con la vida que realmente tenían en la corte, digamos, ¿no? Y que es algo además que se repite bastante en tiempos de mucha civilidad, escaparse, evadirse a los campos, ¿no? La idea de una vida pura que está en otro lado y que está en las raíces. Otra cuestión también indudable es cómo el género pastoril tiene en España tuvo una relevancia enorme, ¿no? En la literatura española tuvo una relevancia muy grande, y las églogas de Garcilaso son como el primer hito
fundamental de eso y lo que se va a volver una y otra vez, ¿no? Van a estar, la literatura pastoril española va a estar una y otra vez volviendo a Garcilaso y a los motivos de Garcilaso y a las situaciones que están en sus églogas. Y por eso, sin duda, la idealización de los amores pastoriles, esta idea de pastores que no se dedican a otra cosa más que a cantar de sus amores, en algún momento se acuerdan de ocuparse del ganado, de hacer algo de trabajo, pero aparecen siempre como cantando, llorando sus amores, lamentándose, ¿no? Eso va a ser un tópico de toda la literatura posterior. Otra cuestión, así como cuestiones objetivas, es la forma poética de la égloga primera, que como les decía, son 30 estrofas de una forma que se llama estancias, es la estrofa de la canción petrarquista. Ustedes en la guía de métrica tienen una definición de cómo es la canción petrarquista. La estrofa, les digo base porque en realidad en la canción petrarquista lo que hay es toda una serie de estrofas de una forma característica y la última estrofa es diferente, ¿no? Eso en la égloga de Garcilaso, en esta primera égloga, no sucede, son todas estancias, estrofas iguales. Lo interesante de esta forma de estrofa es que, bueno, es una combinación de 2 metros italianos, el endecasílabo y el heptasílabo. No sé si lo vieron esto, algunos lo deben haber visto en el práctico ya y otros quizás no, los que tienen los lunes no deben haber llegado. Pero es lo particular es que no tiene una forma fija, no es como un soneto o una octava, que son siempre estrofas de 8 versos, sino que pueden ser de una cantidad variable de versos, con una combinación también variable de versos de 11 sílabas y versos de 7 sílabas, y en los que, además, si tenía más versos de 7 sílabas, tenía un tono más alegre, y si tenía más versos de 11 sílabas, el tono de la composición era más solemne y más pesado y más sobrio, no sé. Triste también, ¿no? Y lo que es increíble, no sé, a mí me sorprende, me parece tan imposible de realizar, ¿no? Y más sin que uno lo note, es como las estrofas, la primera estrofa de una composición así marca la pauta de cómo van a ser el resto, ¿no? No en el sentido de, no se van a repetir los mismos sonidos de rima, pero sí se va a repetir lo que se llama el mismo esquema de rima. Es decir, la primera va a marcar qué cantidad de endecasílabos y heptasílabos va a tener toda la composición, y también va a marcar la relación de rimas que va a haber. Es decir, acá tenemos que la primera es de 11 sílabas, A, B de 11, C de 11, B de 11, A de 11, C de 11, C de 7, D de 7, D de 7, E de 11, E de 11, F de 11, E de 7, F de 11. Si ustedes marcan cómo es la rima de la primera estrofa y la siguen en las siguientes, salvo algún caso que pone algún verso más, es la misma, ¿no? Y uno no notó toda esa dificultad formal cuando lee la égloga, ¿no? Sí se da cuenta de los versos cortos y más largos que se van repitiendo, pero además se mantiene esa estructura, ¿no? En la guía de métrica además tienen explicado cómo es que tiene unas diferentes partes este tipo de estrofas. Pero bueno,
quiero señalar con esto la maestría de Garcilaso en manejar perfectamente esta forma italiana y al mismo tiempo la elegancia de hacer versos con esta forma que puede ser tan rígida, y él logra un verso desatado, ¿no? Y con imágenes e ideas que parece que van saliendo con suavidad, ¿no? También es indudable que hay una compenetración perfecta de la forma y el contenido en el texto, ¿no? Si uno se pone a analizarlo en detenimiento, va a encontrar cómo se juegan estas cuestiones de organización de la frase, de los versos, que condicen lo que dicen con la forma que tienen, ¿no? Y también es completamente indudable que tiene una estructura, toda la égloga, que es como un edificio perfecto, ¿no? Piensen en un edificio renacentista con todas sus partes equilibradas y perfectamente armoniosas, ¿no? Todo va a ser equilibrio. Lo iba a escribir en el pizarrón, pero ahora se los voy diciendo porque no lo van a ver, ¿no? Pero piensen, ¿no? Son 30 estancias, ¿no? Estancias se llaman estas estrofas, ¿no? 30 estancias de 14 versos cada uno. Eso es toda la composición. De esas tenemos 3 estancias dedicadas a lo que sería el prólogo y dedicatoria. Una estancia que es la introducción al canto de Salicio. Después hay 12 estancias del canto de Salicio. Una estancia intermedia, que es la que hace el cierre de Salicio y la introducción de Nemoroso. Y después 12 estancias del canto de Nemoroso, con finalmente una estancia final que es el cierre y la partida de los pastores, ¿no? Entonces, fíjense cómo está todo, eso sí que no hay ninguna duda, ¿no? Todo perfectamente estructurado y armoniosamente equilibrado. Todo además con números que también pueden ser significativos, ¿no? Porque todo es divisible por 3, el 3 se repite muchísimo, ¿no? Y en esto también puede tener importancia todas las ideas pitagóricas sobre la armonía del universo, ¿no? El universo regido por números concordes y armoniosos. Y también, ¿no? Si seguimos así con esto que les decía como datos objetivos, tenemos, sí, sin duda, la disposición de los personajes, ¿no? La forma en que está armado el texto, los personajes, que tenemos los 2 protagonistas pastores, cada uno con una queja similar, pero no exactamente igual, ¿no? Los 2 cantando una pérdida y una ausencia. Y también tenemos 2 personajes que son como externos a esa narración, que son la figura del poeta y la figura del guerrero al que se le dirige este texto. Por otro lado, también es indudable que hay toda una serie de motivos tópicos que Garcilaso está acá revitalizando y que los está usando de diferentes maneras, que la mayoría tienen que ver con lo que es la elegía, esta idea de una poesía de lamentación y triste. Y, por ejemplo, esos tópicos que aparecen en los 2 cantos de maneras variadas, pero que están en todos, son 5 que vamos a mencionar.
por un lado, las consideraciones sobre la muerte y la mutabilidad del mundo, ¿no? Son todos como tópicos que siempre aparecen en este tipo de composiciones elegíacas. Otro es el tópico del ubi sunt, ¿no? ¿Dónde están? En latín, ubi con B larga, sunt, ya lo vamos a ver, ¿no? Estas preguntas de ¿dónde están ahora tus claros ojos? ¿No? Es un tópico, un motivo tópico que es muy conocido en este tipo de poesía. Después también la alabanza a la belleza de la amada, los lamentos del amante y una especie de consolación filosófica final, ¿no? Que vamos a ver cómo se da. Por último, para terminar así con esto que vamos diciendo son como cuestiones objetivas que tenemos que tener en cuenta y saber, y de los que no nadie duda, es la enorme presencia de la naturaleza en la égloga, ¿no? Hay como un naturalismo idealizado, ¿no? Y sobre todo de la naturaleza en relación con el hombre y con la poesía, ¿no? Uno de los tópicos que va a aparecer acá es justo dónde están, dónde cantan, que es el locus amoenus, ¿no? El lugar ameno, que ahora lo vamos, apenas empecemos, ahí ya va a aparecer. Eso también es algo del trapa. Sí, y es algo en realidad también de la poesía bucólica, ¿no? De antes, de Virgilio, ¿no? El títiro está tendido bajo un haya cantando, ¿no? Es así como esa imagen, que es la imagen de un prado, la traducción del locus amoenus sería un prado ameno, ¿no? Que va a estar siempre en toda la poesía pastoril y toda la literatura pastoril, ¿no? Un prado con un árbol, tiene que haber un río, de día en general, ¿no? Se cuenta a veces el cambio de noche a día. Muchas veces es como en el medio, en la hora de la siesta, pero eso puede ir variando con el desarrollo temporal, ¿no? Pero en general están esos elementos, el prado, el árbol, el agua y muchas veces el ruido de las abejas y de los pájaros, ¿no? Son como esas cosas así. Además es muy divertido también para ver después cómo en el barroco eso se va burlando, ¿no? Y se va tergiversando. Entonces, otra cosa importante, volviendo a una cosa que me faltó de decir de esta presencia de la naturaleza y de la relación de la poesía del hombre con la naturaleza y la poesía, es que se está dando todo lo que se llama una estética renacentista, ¿no? Eso estamos claramente ahí. Y esa naturaleza además va a estar situada en España, ¿no? Aquí la situación espacial se lleva a la nación de origen. Acá se va a mencionar el Tajo, por ejemplo, y en la égloga tercera es mucho más fuerte la idealización y la construcción mítica de Toledo y el Tajo, que eran la tierra natal de Garcilaso, ¿no? Y otro dato así objetivo, que es donde se presentan muchas veces las discusiones de interpretación, pero que el dato objetivo es que hay una dinámica explícita entre armonía y desarmonía, ¿no? De eso no podemos dudar, de que está esa relación, no le pongamos todavía nombre, ¿no? Se habla de armonía y se habla de desarmonía. Después las interpretaciones entonces pueden ser muy variadas, y hay muchísimas, y como les digo, más allá de transmitirles me gustaría que pudiéramos que ustedes lo tengan en cuenta, que veamos algunas y que lo vayamos viendo también en el texto, ¿no? Y que cada uno también saque sus
sus propias interpretaciones. Porque, por ejemplo, yo les dejé un texto de Parker, que es un clásico, que va a leer la égloga primera como una puesta en escena de la armonía universal propia de la filosofía neoplatónica. ¿No? Él va a analizar de manera muy, muy interesante cómo se van presentando y cómo van jugando diferentes imágenes en la égloga que hablan de estas ideas de la armonía universal que supone que debería existir en el mundo y que el amor debería mantener, y cómo el desamor viene a quebrar esa armonía, ¿no? Como casi que el desamor es causa de la desarmonía en el mundo. Después va a encontrar, por ejemplo, algo que también muchos mencionan, es cómo se encuentra una única solución a esa desarmonía en el arte, en la creación poética, que es algo que muchos ven en el final del canto de Nemoroso. Después, otro trabajo que me di cuenta hoy que no lo había puesto en las cosas del CEFIL, ahora lo subí al campus y lo mandé al CEFIL, pero no me contestaron por esto que les decía, es un texto de Gallagher, que va a ver justamente lo contrario de Parker, en el sentido de, él va a decir que Garcilaso está criticando directamente la filosofía neoplatónica, ¿no? Que por lo menos, más que criticando así, no es que las destruya, pero que su poesía no habla de eso, sino que habla de la dificultad de que se pueda tener una armonía y que se pueda pensar en una armonía universal en la vida humana, ¿no? Y en los amores, ¿no? Son como justamente esos ideales de armonía perfecta no son más que ficciones teóricas, pero que la égloga entonces habla de otra cosa, porque es algo con lo que acuerdo bastante, ¿no? Como al final la égloga lo que muestra y lo que pone en escena es cómo la vida, el amor, la naturaleza es imperfecta y está llena de por sí de discordia, ¿no? Es más discordia que armonía, ¿no? Y eso, al leer todos los sonetos que estuvimos viendo de Garcilaso sobre el amor, vemos todo el tiempo que de lo que se habla es de las tensiones, de la desarmonía, del amor es justamente como una pasión y una turbulencia que no encuentra una serenidad, ¿no? Parker también habla de que sí, que en la vida no se encuentra más que desarmonía, ¿no? Pero tiene como una mirada como más ingenua, como si lo que estuviera proponiendo Garcilaso con su égloga es una perfección, ¿no? Y en realidad, si uno lo lee, se da cuenta que la perfección por lo menos no está ahí, ¿no? Y después le dejé otro trabajo de Günther que hace como un recorrido por muchos textos, mucha bibliografía, y él va a poner el acento en que lo que se consigue con el arte es lograr una distancia estética que es lo que permite observar los sentimientos desde otro plano, ¿no? Eso es lo que da algún pie a la armonía, ¿no? El distanciarse, el encapsularlo, el mirar los sentimientos como algo separado y ajeno, y ahí quizás se puede encontrar una cierta armonía, ¿no? Pero hace entonces mucho hincapié en esto de la distancia estética que permite el arte. Como una abstracción. Como una abstracción, exacto, ¿no? Y él se va a centrar mucho, va a darle mucha importancia a una estrofa de Nemoroso que es parecida al soneto de O dulces prendas, en el que también se ve como un objeto que se convierte en esto, de esta idea de un souvenir, ¿no? Y que
bueno, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero esta idea de abstraer una serie de sentimientos en algo concreto. Pero bueno, como les decía, ¿no? A mí me interesa que pensemos nosotros que puede haber muchas interpretaciones, pero que es importante que nosotros podamos ser conscientes de que la obra deja planteada toda una serie de preguntas y deja planteado el conflicto, que para mí es central, ¿no? Y bueno, no para mí, también en lo que se centran casi todas las lecturas, es este conflicto entre armonía y desarmonía, ¿no? Que es como central en la poesía de Garcilaso, ¿no? Esta idea de tratar del amor, pero siempre de un amor doliente, ¿no? De un amor que no es feliz, y de qué manera se habla siempre de pasiones turbulentas, pero con una forma poética que busca la perfección armoniosa, ¿no? Hay una búsqueda de la armonía que sin duda tiene que estar influida por todas estas ideas neoplatónicas de la armonía universal y de la perfección, pero que nosotros además no podemos dudar que está ahí esa búsqueda al darnos cuenta de cómo arma su poesía, ¿no? Cómo lo busca él en sus propios poemas, ¿no? La forma armoniosa es indudable. Pero la forma armoniosa en el sufrimiento, en la pasión. La forma armoniosa en la expresión de esa pasión. Sí, quizás también se muestra un deseo de buscar algo, ¿no? que no está, pero lo que yo digo es, no hay duda que en la forma de expresar todas esas turbulencias se lo está haciendo de una manera armoniosa, ¿no? Claro. Es decir, hay un deseo de armonía, pero que solo se cumple en el arte, ¿no? Solo el arte o una idea religiosa de más allá, de perfección divina, es la que puede dar esa imagen de armonía. Y esta idea religiosa no sabemos qué pensaban y que, digo, seguramente sería religioso como todos los hombres de su época, ¿no? Pero de lo que no podemos dudar es de que era un poeta que trataba de hacer una forma perfecta, armoniosa y equilibrada, ¿no? Pero meto la idea de lo religioso, ¿no? Porque en este punto es también que el poeta renacentista, y bueno, el poeta de casi todas las épocas, ¿no? Pero quizás tiene más peso en el Renacimiento, busca que con su creación parangonarse con el creador, ¿no? Con la idea de el poeta artífice en su misma creación y en su misma artificio está haciendo una acción, perdón la redundancia, ¿no? Pero está asemejándose en eso también a Dios, que es el creador, el gran artífice, ¿no? Pero, bueno, estamos ya muy mal de tiempo. Quedemos entonces con esta idea. Vamos a leer la égloga primera y la tercera la vez que viene. De la tercera voy a decir dos cosas muy cortitas, pero espero también la vez que viene empezar ya con la poesía barroca, pero me interesaba que pudiéramos no ir tan rápido y poder ir teniendo ideas más claras sobre estos textos. Si tienen alguna pregunta. La semana que viene seguimos con la antología, con la égloga primera. Lean la égloga tercera también, por favor, y traigan, está disponible en el campus, la antología de poesía barroca. Que en el campus yo soy un poco maniática y la puse una que es como para imprimir, porque es a dos páginas por hoja, y otra que es para verla, si la quieren ver en un celular o en una tablet, que está a una